Hola, hola, bienvenidos a Confesiones sin nombre. Recuerda que mi nombre es Arly. El día de hoy vamos a tener la segunda parte de nuestro especial de Halloween. Espero que ya hayas visto la primera parte, si no te lo voy a dejar por aquí para que vayas a verlo. Son 7 historias muy padres, pero lo que vas a ver hoy y lo que escucharás a continuación no es solo ficción, son historias paranormales reales. Son historias que te van a poner la piel chinita y prepárate, porque la última historia es contada a viva voz. El día de hoy vamos a empezar con nuestra primera historia. Esta primera historia es una historia que nos mandaron 2 grandes amigos, los cuales siempre he sabido que son diferentes a nosotros. Siempre he creído que es genial nacer con un don. Pero lo que para algunos puede ser un don, para otros podría ser una maldición. Se titula Él puede ver lo que nosotros no. Desde niño, él descubrió que tenía un don. Aunque por mucho tiempo lo consideró una maldición, podía ver a personas que ya no estaban en este mundo. Una de las primeras veces que le ocurrió fue cuando acompañó a su hermano mayor a recoger una lavadora a una casa muy antigua. Al entrar a esta casa, él se adelantó un poco y justo al pasar un pasillo techado, vio salir de la sala a un niño güerito. Este niño estaba descalzo con overol de mezclilla. El pequeño lo saludó con una sonrisa y él, sin pensarlo, le devolvió el saludo tocándole el cabello. Al llegar a la cocina, las señoras de la casa, ya mujeres mayores, le preguntaron que con quién estaba hablando. Cuando les contó lo que había visto, se miraron entre sí y con asombro, pues aquel niño ya había muerto hace varios años y era su hermano. Esta es una de las primeras historias que nos manda esta pareja. Son muchos sucesos por los que han pasado, así que prepárate. Con los años, el don nunca lo abandonó. En la casa donde vivían, por la calle Guzmán, solían ver a una mujer a la que llamaban la Chaparrita. Se aparecía saliendo de la sala, caminaba por el patio y se perdía entre los cuartos. Una noche, mientras él estudiaba para un examen, se fue a la cocina y se sentó dándole la espalda al patio, porque él no quería verla cuando pasara. Ya entrando la madrugada, vio como un brazo delgado, casi en los puros huesos, se extendía hacia él, intentando tomar su pluma. ¡Qué miedo! Y eso no es todo. Su esposa también alguna vez tuvo su propio encuentro con lo inexplicable. Fue un 27 de julio, en el templo de Guadalupe. Afuera se escuchaban los danzantes, pero dentro del templo todo estaba en silencio. Al entrar a la nave lateral, donde se encuentra la Virgen del Carmen, patrona de las ánimas del purgatorio, vio a una viejita recargada en la pared. Tenía el rostro descompuesto, las manos retorcidas y una mueca tan extraña que le provocó un dolor de estómago. Le advirtió a su esposo aguas para que no se asustara y siguiera caminando unos pasos. Él le preguntó, ¿la viste? Ella le dice, ¿a quién? Fíjate si trae zapatos. Cuando volteó, la mujer ya no estaba. La buscaron por todos lados, pero ella ya no estaba. Había desaparecido. Años después, presenciaron otro suceso raro y difícil de olvidar. Una joven de 14 años entró al baño y no pudo salir. La puerta se trabó por completo. Varias personas intentaron abrirla sin éxito. Después de mucho tiempo, un compañero tuvo que derribarla a patadas, botando la chapa. Lo más extraño fue que, aun sin chapa, el baño siempre se volvía a cerrar solo. Las que entraban tenían que pedir permiso para no quedarse encerradas. Nadie supo qué lo provocó. La joven nunca quiso contar nada. Aunque parece un poco raro,
Yo estuve trabajando en este lugar y nunca querían entrar a este baño porque decían que se quedaban encerradas. Y pues bueno, aquí la historia de ese dichoso baño al que nadie quiere entrar. Y por último, esta misma pareja nos manda una historia que es la más actual. Decidieron ver una película animada, Caroline, la historia de una niña que cruza a una realidad alterna y conoce versiones oscuras de su familia. Esta historia los incomodó tanto que decidieron quitar el DVD. Sin embargo, la película seguía proyectándose. Intentaron apagar el aparato, desconectarlo y nada respondía. El televisor y el reproductor parecían poseídos. Esa noche entendieron que, aunque uno no lo busque, lo sobrenatural a veces te encuentra. Y pues bueno, esta fue la primera historia del día de hoy. ¿Qué te pareció? Son varios sucesos, ¿no? Son tantas cosas que a mí me lo contaban en persona y yo me quedaba tan asombrada de que hay personas que nacen con estos dones de sentir presencias, de verlas. Si a ti te ha pasado algo parecido, déjalo en los comentarios. A mí me encantaría escuchar tus experiencias. Y pues bueno, nos vamos a pasar a la segunda historia del día de hoy. Esta es la segunda historia del día de hoy. Me la mandó mi tía abuela. Y es una historia de la cual me vengo enterando hace 2 semanas. Esta historia sucedió en Pilotos. La historia se titula El cuarto del escritorio. En la hacienda, en donde vivía mi abuela y mis tíos de pequeños, había un cuarto al que todos le tenían miedo. Le decían el cuarto del escritorio, porque ahí trabajaba el encargado de la hacienda hace muchos años. Mi tío, el hermano de mi abuela, solía quedarse ahí cuando llegaban familiares de visita, pero cada noche se le subía el muerto. Una noche juró que vio una sombra en la esquina de su cuarto. Pensó que era su imaginación, hasta que sintió una mano fría que le agarró la pierna. Ahí fue cuando entendió que algo no estaba bien. Decidieron ponerse a escarbar en el cuarto, justo donde mi tío sentía esa presencia, y lo que encontraron les heló la sangre a todos. Un cuerpo enterrado. Desde ahí, el cuarto quedó solo. Ya nadie quiso volver a entrar. En ese tiempo no había luz eléctrica, y cuando alguien pasaba por el pasillo, podían sentir cómo el aire se volvía pesado, como si algo invisible los observara ahí dentro. O sea, imagínense vivir en una hacienda grandísima, con cuartos grandísimos, y darte cuenta que donde tú sentías una presencia, donde te quedabas a dormir y sentías que se te subía el muerto, en realidad sí había alguien. Ay, no, o sea, no, no, yo a mí cuando me contó mi tía abuela esta historia, yo sí dije, o sea, no inventes, yo como nunca me supe esta historia, como nunca me contaron antes. Así que pues bueno, me deja muy sorprendida esta historia porque es de mi familia, es muy cercana, pero pues bueno, sigamos con la siguiente historia. Si tú tienes algo parecido, déjalo aquí en los comentarios. A ver, esta historia para mí vale oro porque me la mandó un amigo de mi mamá y para mí es como el haber concluido muchas cosas. Se titula La chica que se aparece en la curva de la M. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los traileros dicen que en la curva de la M se les aparece una chica haciéndoles la parada? ¿O alguna vez te preguntaste quién era esta chica? ¿O por qué estaría ahí? ¿O por qué los asusta? ¿O por qué hace que choquen estos traileros? Pues yo me lo pregunté muchos años. Y el amigo de mi mamá me mandó esta historia que no pude evitar compartir con ustedes. No sé si es real, pero
Si tú en los comentarios me llegas a confirmar que esta historia es real, va a explotar mi cabeza, en serio. Un amigo de mi mamá cuenta que hace años le tocó ir a trabajar a Ojuelos. Iba a ir a pintar una discoteca y iba acompañado de un compañero. Los dos iban en una sola moto. Adelante de ellos venía un tráiler. De repente, el tráiler se frenó de golpe y prendió los stops. El tráiler se desvió bruscamente. Chocó contra la barrera. Justo cuando ellos se emparejaron, el que manejaba alcanzó a ver de reojo una figura blanca flotando al lado del tráiler. Un espectro. Su compañero venía atrás. Solo sintió que lo abrazó y escondió la cabeza en su espalda, como si hubiera visto algo que no quería ver. Después del susto, el conductor preguntó: ¿Viste lo mismo que yo? Y su amigo temblando le respondió: sí, era una muchacha, pero no iba caminando, iba volando. Le contaron que en esa zona los traileros dicen que ella se aparece y se sube a los camiones o trailers que pasan y que por eso ocurren tantos accidentes en esta curva. Cuando llegaron a Ojuelos, avisaron del choque y contaron lo que había pasado. Y al llegar al lugar donde iban a trabajar con el dueño, que los había contratado para pintar la discoteca, se quedó helado al oír la historia. Les dijo que esa mujer era de su familia y les contó la historia. Una mujer que muchos años atrás se había escapado de su pueblo porque su familia la quería obligar a ser monja. Antes la tradición era que un hijo se volviera padre o que la hija se volviera monja, como para ofrecerlos a Dios. Esta chica no quería ser monja. Entonces lo que ella hizo es que se fue. Salió rumbo a otro destino, pero nunca llegó. Murió en un accidente justo en esta curva, en la curva de la M, conocida como la curva de los accidentes. Desde entonces dicen que el espíritu se aparece ahí, intentando terminar el viaje que nunca logró, y que por eso se sube a los camiones, buscando llegar por fin a su destino. Pero esto no es todo. Lo más extraño es que hoy una de sus primas es monja y es idéntica a ella. Mismos rasgos, misma mirada, mismo tono de voz. Todos dicen que esta muchacha es ella misma que volvió. ¿Qué dices? ¿Es real esta historia? A mí, cuando me la mandaron en audio y yo tenía muchas preguntas porque yo decía, ¿pero por qué hace que choquen los trailers? Los familiares dicen que ellos sienten que ella está enojada con los traileros, que ellos sienten que un trailero fue el que ocasionó el accidente de esta chica. Y pues bueno, esta es historia de un mismo familiar que asegura que esta historia es real. Así que ¿tú qué opinas? ¿Crees que esta es la verdadera historia de la chica que se aparece en la curva de la M? Déjalo en los comentarios. Y por fin se acerca la última historia del día de hoy. Esta historia tiene algo diferente porque no es contada por mi voz, es contada a viva voz de la persona que le pasó. Muchas personas van a saber de quién es esta voz, así que pues acompáñame. Cuando yo tenía 3 meses de embarazo de mi hijo, que hoy tiene 16 años, por las noches, cerca de las 3, 4 de la mañana, a mí me despertaba algo que me asfixiaba. Entonces yo abría los ojos y sentí ese peso. Y conforme iban pasando los meses, lo sentía más pesado. Obviamente pudo ser producto de que pues mi estómago, mi bebé, pues también ya estaba más grande. Pero a mí me daba miedo porque yo veía
Yo vi al papá de mi hijo y yo quería gritar, pero la voz no me salía. Entonces, después de varios intentos, yo sentía que me recorría un escalofrío desde arriba de mi barriga hasta los pies. Y era cuando ya me liberaba yo de esa sensación. Entonces, yo recordaba que pues yo escuchaba personas que decían, no precisamente embarazadas, pero que decían que pues a eso se le llamaba que se subía el muerto, ¿no? Entonces, como eso siguió hasta el final de mi embarazo, cuando nace mi hijo, yo decido cambiar de lugar la cama, porque yo tenía miedo de que pues se le fuera a subir a mi bebé cuando naciera y que me lo fuera a asfixiar. Entonces, nos cambiamos y mi hijo mayor, que hoy tiene 27 años, pues se comenzó a dormir ahí en ese lugar y le empezó a pasar lo mismo. Entonces, pues era algo así como que, pues yo comencé como que a preguntarle a los vecinos que si ellos también tenían alguna situación, porque en esa casa donde nosotros vivíamos, pues yo sabía que cerca había un arroyo. Y pues, yo creo que no es nuevo para las personas que se cuenta que donde estaban los arroyos o los ríos, pues antes mataban gente y pues ahí las dejaban tiradas o las enterraban ahí o así. Entonces justamente nos dijeron que cuando habían construido el fraccionamiento donde nosotros vivíamos, pues había justamente un arroyo. Y justamente ahí donde yo tenía mi cama, cuando nos entregaron ese era pie de casa antes, cuando nos lo entregaron, ahí estaba el lavadero. Y el lavadero era como el patio trasero, ¿saben? Entonces, era como la orilla pues del río o del arroyo. De hecho, estaba todo relleno ahí rellenado con tepetate. Entonces, no, pues ya, pues nosotros dijimos, no, pues eso ha de ser, ¿no? Pues hay que rezar, hay que pedirle a Dios que pues descanse en paz esa persona o esas personas. Pero resulta que ya después de que nace mi hijo, llegado a ese cuartito pequeño donde tenía yo mi cama, pues ya después fue la de mi hijo mayor, hicimos un cuartito que le decíamos el bañito. O sea, no tenía baño, no era literal que fuera el bañito, pero pues no sé, así se le quedó que el bañito, pero yo lo tenía lleno de los juguetes de mis dos hijos mayores. Y cuando mi hijo del que estaba embarazada cumplió 2 años, pues de repente yo lo escuchaba platicar. Estaba jugando en el bañito, en el mencionado bañito. Lo escuchaba platicar y le decía yo, ¿qué haces, hijo? Jugando. Ay, ¿con quién juegas? Con mi amigo. ¿Con cuál amigo? Con Luisito. Y yo, bestia. Y así duró como, híjole, yo creo como hasta los 8 años. Y de hecho él en la actualidad, bueno, tiene 16 años, ya en febrero cumple 17, pero hasta la actualidad él se acuerda perfectamente que tenía un amigo y que se llamaba Luisito. Hay muchas historias de mi casa. Más adelante les platicaremos otras, pero algo bien importante, o más bien algo curioso. Yo de ese amigo Luisito no me daba miedo. No me daba miedo porque como que cuidaba al niño. Entonces sí jugaba con él, pero así de repente estábamos la familia en la sala y veíamos que pasaba una sombra, pero de esas veces que tú de reojo dices, pues es una sombra pequeña, o sea, es de alguien pequeño, como si pasara corriendo un niño. Y yo no era la única que la veía. Entonces, pues nos fuimos acostumbrando, pero conforme fueron creciendo mis hijos, pues también les fueron sucediendo cosas. Pues esa es una de mis historias y que más adelante me gustaría mucho pues compartir más. Ay, ay, ay. ¿Cómo ven? Pues bueno, esta historia es de las más reales que yo he escuchado porque yo la viví. Esta persona que nos mandó el audio es mi mamá. No logré que mi hermano me mandara audio de las experiencias que él pasó, pero también él le tocó pasar experiencias muy fuertes en la casa de nosotros. Actualmente yo ya no vivo ahí, pero me ha tocado ir y he sentido todavía esas presencias. Yo sé que esa casa tiene por ahí algo que no hemos logrado identificar. Muchas personas nos dicen que va a haber un tesoro enterrado y ya saben todo lo que dicen, ¿no? Pero en lo personal,
A mí una cosa de la que sí me acuerdo es esto que cuenta mi mamá, que cuando mi hermano chiquito estaba jugando en el bañito, él nos decía que hablaba con Luis. Él siempre sostuvo que hablaba con Luis, pero él nunca nos daba miedo. A mí, la persona que sí me daba miedo era la niña que se aparecía en esa casa. Yo sé que es una niña porque yo la vi. El cuarto de mi hermano mayor y el mío están en el segundo piso. Mi casa es de 3 pisos. Cuando va subiendo las escaleras, se va notando el pasillo del segundo piso y de este lado están los cuartos. Y generalmente en el pasillo, pues ponemos el burro de planchar, ponemos como que toda la ropa que vamos a usar al día siguiente. Entonces, yo me acuerdo que en ese tiempo yo estaba yendo al hospital y yo una noche antes había planchado mi uniforme. Abajo de las escaleras acostumbrábamos a poner todos los juguetes de mi hermano y yo acababa de cenar. Toda mi familia estaba en la cocina. Yo iba subiendo las escaleras y me quedé en el escalón de descanso. Volteé a ver hacia el pasillo y literal como las películas de miedo, empecé a ver de abajo hacia arriba un vestido de velo y era una niña. Esta niña estaba jugando arriba del burro de planchar con un carrito de mi hermano. Era un carrito de esos de tracción. Estaba jugando así. Me quedé paralizada. Como dice el TikTok, me quedé paralizada, tenía mucho miedo y no me podía mover. Pues exactamente así me pasó. Yo bajé las escaleras porque ella estaba a punto de voltearme a ver. Bajé las escaleras llorando con mi mamá y le dije, mamá, ¿está arriba la niña? No sé si mi mamá se acuerda de este suceso, supongo que sí. Yo no subí a mi cuarto como por 3 días. Subía acompañada de mi hermano por mi ropa y esas cosas, pero yo de quedarme a dormir en ese cuarto como 3, 4 días, no. Después de un tiempo, pues uno se va acostumbrando a todo esto. En esa casa siempre escuchaba que gritaban mi nombre en la mañana. No sé, o sea, escuchaba que decían, Mariali. Me bajaba y le preguntaba a mi mamá, oye, ma, ¿qué pasó? ¿Para qué me hablabas? Y mi mamá me decía, yo no te hablé. Había veces que escuchaba que me hablaban, bajaba y la casa estaba completamente sola. Si te pudiera contar todos los sucesos por los que yo he pasado de miedo, creo que no terminaríamos, pero mi esposo es una persona que es muy susceptible a las energías y desde la primera vez que mi esposo pisó mi casa, me dijo, aquí hay algo raro. Cuando yo supe que él me iba a creer, yo me sentí como muy acompañada. Obviamente nos asustaron muchas veces, infinidad de veces en esa casa. Esa casa, pues, ahorita mi papá está viviendo ahí con mi hermano, pero no me quedan ganas de quedarme ahí. La verdad es que no. No sé qué tenga esa casa, pero yo sé que no es una persona, no son 2 personas, bueno, entidades. Yo sé que son más entidades las que hay en esa casa, porque muchos amigos me han dicho que en el tercer piso se ve una persona parada. Entonces, pues ya hay veces que uno decide como que no seguir el juego, pero mi casa es una casa de miedo. Entonces, por eso les conté que yo sí tenía varias experiencias en, en sucesos paranormales. Yo sí lo creo, pero no me gusta como que enfrascarme tanto. Lo que sí me queda muy claro, y no sé si estés de acuerdo conmigo, es que
este tipo de sucesos casi siempre sucede en casas en donde la energía es muy baja. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en las películas del Conjuro, en las películas de miedo, siempre hay algo en común. Problemas familiares, problemas económicos, violencia. Siempre, no sé si te das cuenta que siempre es lo mismo. Yo me acuerdo que en ese tiempo mi casa, la energía era muy baja. O sea, no sé ahorita cómo esté mi casa, supongo que la energía ya es un poquito mejor, pero yo supongo que todo este tipo de entidades, mientras uno vibre más bajo, mientras más problemas tengas, eres como que blanco fácil de todo esto. Yo desde que dejé de vivir ahí, no me ha vuelto a pasar como que algo de miedo que yo diga, wow, o sea, vi tal cosa. No considero que yo sea una persona que sea susceptible a las energías. No considero que yo pueda ver fantasmas o entidades o como tú le quieras llamar. Lo que sí considero es que en el lugar que yo estaba, en el lugar que estábamos viviendo mi familia y yo, era una energía muy baja. Yo supongo que tiene mucho que ver eso, pero no sé. Tú déjamelo en los comentarios. Esto es un suceso que me pasó a mí. Y pues bueno, esta fue nuestra última historia del día de hoy. Espero que te hayan gustado. Con esta terminamos el especial de Halloween. Y pues bueno, me encantaría que me siguieras mandando tus experiencias paranormales y me gustaría también que si tú quieres, me envíes tus historias por audio. Aquí las podemos compartir, así como lo hicimos en nuestra historia anterior. Hay personas a las que no les gusta escribir las historias, pero sí les gusta mandarlas por audio, así que también me las puedes enviar por audio, ya sea que yo las comparta por aquí o yo las transcribo. Por último, ayúdame a suscribirte a mi canal. Recuerda que vamos a estar haciendo los videos un poquito más dinámicos. Yo voy a estar contestando todos sus comentarios y leyendo todas sus historias. Muchas gracias a todas las personas que han estado viendo estos videos. Apenas estamos empezando en este canal y me he sentido muy acompañada. Los quiero mucho y gracias por estar un día más en Confesiones sin Nombre. Bye.